Buenas noches, mi nombre es Hugo Redón, soy alumno de tercer semestre de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a platicar acerca de la función de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Bueno, a manera de introducción, las biomoléculas desempeñan un papel fundamental en la medicina y la atención prehospitalaria, ya que son componentes elementales en los procesos biológicos y metabólicos que sustentan la vida. Comprender su función permite tomar decisiones clínicas adecuadas en situaciones de emergencia, optimizando la estabilización de los pacientes. Las biomoléculas se dividen en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son aquellas que contienen carbono en su estructura y forman principales macronutrientes como los carbohidratos, lípidos y proteínas, como lo podemos ver en el esquema de abajo. Y las inorgánicas, y proteínas. Estas moléculas desempeñan funciones esenciales en la obtención de energía, en la reparación de tejidos y en la regulación de procesos fisiológicos en el cuerpo. Las biomoléculas inorgánicas incluyen elementos como el agua, sales minerales, gases como el oxígeno y dióxido de carbono, y son esenciales para mantener el equilibrio hidroelectrolítico, facilitar el transporte de oxígeno y asegurar el correcto funcionamiento celular. Los carbohidratos, bueno, vamos a enfocarnos en carbohidratos, lípidos y proteínas. La primera parte son los carbohidratos, que son biomoléculas esenciales que proporcionan energía al organismo. Están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, como vemos en la primera parte del esquema. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, como vemos en el tercer bloque del esquema. Y según esta organización es según la complejidad de su estructura. La glucosa es el principal carbohidrato utilizado por las células para generar energía a través de la respiración celular. Además de su función energética, los carbohidratos participan en procesos biológicos como en la comunicación celular, la formación de estructuras como el ADN, y bueno, se encuentran en alimentos como frutas, verduras, cereales, legumbres, y su consumo adecuado es vital para el correcto funcionamiento del cuerpo, especialmente en situaciones de emergencia médica. Los carbohidratos se clasifican según su estructura química y la cantidad de unidades de azúcar que los componen. Se dividen en tres grupos principales: monosacáridos, que son los carbohidratos más simples, formados por una sola molécula de azúcar. Y como ejemplo tenemos la glucosa, que es la principal fuente de energía celular. Tenemos la fructosa, que está presente en frutas y en la miel. Y en la galactosa, que es parte de la lactosa, y que es el azúcar de la leche. En segundo lugar tenemos a los disacáridos, que son formados por la unión de dos monosacáridos, y como ejemplos tenemos a la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa, y para nosotros es el azúcar de la mesa, el azúcar de mesa. La lactosa, que es la unión de glucosa más galactosa, que pues es el azúcar de la leche. La maltosa, que es la unión de glucosa, son dos, la unión de dos moléculas de glucosa, y se encuentran en cereales y granos. Y el tercer grupo eh, son los polisacáridos, que son moléculas más complejas formadas por muchas unidades de monosacáridos. Y como ejemplo tenemos el almidón, que es la principal reserva energética en las plantas, presente en el arroz, en la papa y en el trigo. El glucógeno, que es una forma de almacenamiento de energía en animales, principalmente en el hígado y en los músculos. Y la celulosa, que es el componente principal estructural de las plantas, y es fundamental en la fibra dietética. Los carbohidratos cumplen una función primordial en el metabolismo humano, bueno, su función principal es ser utilizados como fuente de energía para el organismo. Cuando se consumen, se descomponen en glucosa, que es utilizada por las células para generar ATP, adenosín trifosfato, la molécula de energía esencial para realizar las funciones biológicas. Digamos, bueno, el ATP en el torrente sanguíneo viaja como, bueno, es importante para la bomba sodio-potasio ATPasa, por ejemplo, que funciona de llave de entrada y salida de moléculas como sodio, calcio y potasio, para la activación o la relajación celular. Además de proporcionar energía inmediata,
Los carbohidratos participan en el almacenamiento energético a través del glucógeno, que se acumula en el hígado y en los músculos para ser utilizado cuando el cuerpo lo requiera. También desempeñan un papel importante en la regulación de procesos metabólicos, el funcionamiento del sistema nervioso y la estructura celular. Los carbohidratos se obtienen principalmente a través de la alimentación y están presentes en una gran variedad de alimentos. Los carbohidratos pueden ser simples de rápida absorción como el azúcar o complejos de absorción más lenta como cereales integrales. Y bueno, se encuentran en fuentes naturales como son frutas, plátano, manzana, naranja, contienen fructosa y fibra. En las verduras como la zanahoria, calabaza, que aportan carbohidratos complejos. Están presentes bueno, cereales y granos como el arroz, trigo, avena y maíz, ricos en almidón y fibra. En legumbres como frijoles, lentejas y garbanzos, como fuente de carbohidratos y proteínas. Y bueno, en segundo término tenemos las fuentes procesadas, que es azúcar, perdón, pan y pastas, que son derivados de cereales refinados o integrales, dulces o productos de repostería que contienen azúcares simples, y bebidas azucaradas, que son refrescos y jugos procesados con alto contenido de sacarosa. Los carbohidratos siguen diversas rutas metabólicas para generar energía y cumplir funciones esenciales en el organismo. Las principales rutas son la glucólisis, que en el diagrama lo vemos en el recuadro verde inferior, y que bueno, es parte de la respiración celular. En este proceso, el cual la glucosa se descompone en piruvato generando ATP como producto final, 32 moléculas de ATP, y la glucólisis ocurre principalmente, bueno, ocurre en el citoplasma y es la vía más rápida para obtener energía. El segundo proceso de la respiración celular es el ciclo, bueno, el último proceso, el tercer proceso es el ciclo de Krebs, donde el piruvato entra a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A. Aquí se producen más moléculas de ATP y coenzimas esenciales para la respiración celular. La fosforilación oxidativa, en la fosforilación oxidativa, las coenzimas generadas en el ciclo de Krebs transportan electrones hacia la cadena de transporte de electrones bueno, y esto finaliza con mayor producción de ATP. Eh, Esto es hablando solamente de la respiración celular, que es el recuadro de la derecha. Em, otros, Otras rutas metabólicas son la gluconeogénesis. Cuando hay baja disponibilidad de glucosa, el cuerpo sintetiza glucosa a partir de otras moléculas como aminoácidos o glicerol, suministrando, suministrando energía al organismo. Em, este proceso no es tan bueno ni tan sano porque el producto de desecho, además de la energía del ATP, son cetonas, cuando se utiliza, cuando se crea energía a partir de la, del tejido adiposo, y ácido láctico cuando se forma energía a partir de la proteína muscular. Esto lo vemos muy común en los pacientes diabéticos cuando tienen cetosis o cetoacidosis metabólica. Y bueno, esto afecta la capacidad neuronal, ¿no? De hecho, los pacientes pueden llegar al coma diabético por, eh, por falta de insulina, que no permite que la glucosa ingrese a la célula. Cuando tenemos otras dos rutas son la glucogénesis y la glucogenólisis. Por ejemplo, cuando tenemos exceso de glucosa en la sangre, se forma glucógeno, que es la glucogénesis, y este se almacena en el hígado y en los músculos. En el hígado, para ser distribuido del organismo, y en el músculo como una rápida fuente de obtención de energía. Cuando hay disminución de glucosa en la sangre, entonces viene la glucogenólisis, que es cuando el cuerpo necesita energía, el glucógeno almacenado se descompone nuevamente en glucosa para su utilización.
Los lípidos son biomoléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se caracterizan por ser solubles en agua y desempeñan funciones esenciales en el organismo como el almacenamiento de energía, protección de órganos por el recubrimiento que hacen y la regulación de procesos celulares y formación de estructuras como las membranas celulares. Se encuentran en diversas formas como grasas, aceites, fosfolípidos, esteroides y pueden obtenerse a través de la alimentación en fuentes como aceites vegetales, frutos secos, aguacates, productos animales. Su equilibrio en la dieta es fundamental para la salud ya que participan en múltiples procesos metabólicos y fisiológicos. Los lípidos se clasifican en diferentes categorías según su estructura química y su función en el organismo. Cada tipo de lípido desempeña un papel vital en el metabolismo y en la salud. Estas son las principales clasificaciones que bueno, son lípidos. La primera clasificación son los lípidos simples, que son los más básicos y están compuestos únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y bueno, como ejemplos tenemos a los triglicéridos, que son formados por glicerol y tres ácidos grasos, y son la principal reserva de energía en el organismo. Las ceras, que se encuentran en animales y plantas, proporcionando protección y estructura. El segundo grupo son los lípidos complejos, que contienen otros elementos como el fósforo, nitrógeno y azufre. Y como ejemplos tenemos a los fosfolípidos, que son componentes esenciales en las membranas celulares, y los licolípidos, que están involucrados en la comunicación celular y en el sistema inmunológico. Y como el tercer grupo son los lípidos derivados, que son productos de la transformación de lípidos simples o complejos. Y estos son, bueno, como ejemplos tenemos a los esteroides, como el colesterol, precursor de hormonas esenciales, y a los eicosanoides, que regulan la inflamación y la función del sistema circulatorio. Los lípidos provienen de diversas fuentes, tanto animales como vegetales, y cumplen funciones vitales en el organismo. Se pueden obtener a través de la alimentación y más bien se obtienen a través de la alimentación y su equilibrio es fundamental para la salud. Eh, las fuentes animales son carnes y embutidos que contienen grasas saturadas y colesterol, pescados grasos como el salmón, atún y sardina, que son ricos en ácidos grasos como omega 3, los lácteos como la leche, la mantequilla, el queso, que aportan grasas esenciales para el metabolismo. El huevo contiene lípidos en la yema, esenciales para la síntesis hormonal. Y fuentes vegetales, tenemos aceites vegetales como el aceite de oliva, aceite de coco, aceite de girasol, que son fuentes de ácidos grasos insaturados. Tenemos a los frutos secos como las almendras, nueces y pistaches o pistachos, que son ricos en grasas saludables. Tenemos al aguacate, que contiene ácidos grasos monoinsaturados beneficiosos para el corazón. Y en las semillas como chía, lino y sésamo, que aportan omega 3 y otros lípidos esenciales. Em, bueno, aquí cabe señalar que el exceso de lípidos puede ocasionar síndromes metabólicos como diabetes, ¿cómo se llama? Hipertrigliceridemia, como dislipidemia y diversas, bueno, otro tanto de patologías metabólicas que principalmente nos pueden llevar a enfermedades cardiovasculares y si no tenemos precaución, bueno, podemos tener puede haber fallecimiento en el paciente, ¿no? Em, Continuando con el tema, algunos ejemplos de fosfolípidos son los triglicéridos, que son la principal forma de almacenamiento de energía en el organismo. Se encuentran en aceites vegetales, mantequilla y grasas animales. Son utilizados como fuente de energía cuando el cuerpo lo requiere. Los fosfolípidos forman parte de las membranas celulares, regulando el transporte de sustancias. Son esenciales para la estructura celular y la comunicación intercelular y se encuentran en alimentos como la yema del huevo y la soya. El colesterol es un lípido estructural y precursor de hormonas como el cortisol y las hormonas sexuales. Participa en la producción de vitamina D y ácidos biliares.
Se encuentra en productos de origen animal como la carne, huevos y lácteos. Los lípidos no fosforilados son aquellos que no contienen grupos de fosfato en su estructura. En la primera imagen vemos, digamos, la estructura superior. El círculo blanco es el grupo fosfato, digamos, de esta molécula de lípido, de esta molécula lipídica. Eh, los lípidos simples son compuestos únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Eh, Como ejemplos tenemos a los triglicéridos, que es la imagen inferior derecha, que es la principal reserva energética del organismo y está presente en aceites y grasas animales. Tenemos lípidos derivados, que son productos de la modificación de otros lípidos, como el colesterol, que como ya lo hemos dicho, es precursor de hormonas esteroides y vitamina D, que es la imagen que tenemos al centro. Y bueno, el tercer grupo son los lípidos complejos sin fósforo, que contienen otros elementos como nitrógeno o azufre, pero no fósforo. Y como ejemplo tenemos los glicolípidos, que participan en la comunicación celular y se encuentran en las membranas celulares. La esfigomielina es un tipo de fosfolípido vital para el funcionamiento del sistema nervioso, ya que forma parte de la vaina de la mielina. Es la capa que recubre y protege las fibras nerviosas o axones, y su importancia radica en funciones clave. La primera, que es la más importante, es el aislamiento eléctrico y mejora la velocidad y eficacia de la transmisión de los impulsos nerviosos de un axón a la terminal nerviosa para continuar el impulso a otra neurona. Em, También funciona como protección neuronal, contribuye a la estabilidad y a la estructura de las neuronas, participa en la regulación celular, en procesos de señalización celular, especialmente en el sistema inmunológico. Las proteínas, ya estamos entrando al tercer bloque de esta presentación, tercer y último bloque, son biomoléculas esenciales compuestas por cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Son fundamentales para la estructura y función de las células, desempeñando roles en el metabolismo, transporte, defensa inmunológica, reparación de tejidos, y se encuentran en alimentos como carnes, huevos, legumbres y lácteos. Em, los aminoácidos son bloques constructivos de las proteínas, son los bloques elementales, por así decirlo, de las proteínas. Se clasifican en esenciales y que deben obtenerse en la dieta, como la leucina y la valina, y los no esenciales, que son los que el cuerpo sintetiza a partir de los alimentos, como la glutamina y la glicina. Las enzimas son proteínas especializadas que catalizan reacciones químicas en el organismo, acelerando procesos metabólicos sin consumirse en el proceso. Por ejemplo, la amilasa, que descompone los carbohidratos, la lipasa, que descompone las grasas, y la proteasa, que descompone las proteínas. Las hormonas son sustancias químicas producidas por el sistema endocrino que regulan funciones biológicas. Algunas hormonas son proteínas, pero no todas. Las hormonas pueden clasificarse en diferentes tipos según su estructura química. Las hormonas proteicas o peptídicas, que son las que nos interesan en este bloque, están formadas por cadenas de aminoácidos, son solubles en el agua, y como ejemplo tenemos a la insulina, que regula la glucosa en la sangre, tenemos al glucagón, que controla el metabolismo del azúcar, tenemos a la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento celular, tenemos a las hormonas derivadas de los aminoácidos que se sintetizan a partir de aminoácidos individuales, y como por ejemplo tenemos la adrenalina y noradrenalina, que, que se secreta como una respuesta a una situación de estrés. Tenemos a las hormonas tiroideas, que regulan el metabolismo, y bueno, tenemos hormonas esteroideas derivadas del colesterol, que bueno, esto ya se platicó en el tema anterior, en los lípidos. Aquí en el esquema tenemos como elemento principal a los aminoácidos, que ya sabemos que son 20, 10 esenciales y otros se dividen en dos, en 10 esenciales, que son los que necesitamos a partir de los alimentos, y los no esenciales, que nuestro hígado produce a partir de los alimentos que consumimos. Toda esta combinación
de aminoácidos y esenciales y no esenciales, forman a los péptidos, que son cadenas de, de, de dos aminoácidos. Cuando se forman varias cadenas de péptidos, se forman los polipéptidos. Y cuando se forman más de 50 o 100 cadenas de polipéptidos, se forman las proteínas. Entonces, bueno, como les comentaba hace unos minutos, hace unos segundos, las proteínas son estructurales. Por ejemplo, tenemos al músculo, tenemos a los ligamentos, tenemos a los tendones. Bueno, las proteínas participan en la comunicación celular o intercelular en forma de microvesículas que son secretadas que son formadas en los núcleos de cada célula y en las mitocondrias y son secretadas en forma de vesículas. Entonces, hay muchos tipos como son los exosomas, el ADN mitocondrial o microARN, entre muchas otras. Las enzimas, que bueno, eh, son proteínas, como ya lo hemos platicado, son proteínas que degradan otros productos que tenemos en el organismo, y su función es catabolizar una acción dependiendo del órgano donde están ejerciendo su función. Las hormonas, bueno, por ejemplo, tenemos a la hormona luteinizante, que esta promueve la producción de enzimas proteólicas y, por ejemplo, en la mujer, esto hace que al degradar las proteínas que recubren al óvulo, promueven que éste sea liberado para que éste sea fecundado, ¿no? Este, como ya lo platicamos, hay muchos tipos de hormonas y también tenemos a los factores. Los factores también hay muchísimos. Tenemos el factor de crecimiento, que su función principal es, em, por ejemplo, una célula madre, diferenciarla en una célula especializada. Recordemos que la célula madre, por ejemplo, es una célula que se produce los huesos, en la médula ósea de los huesos largos, en el torrente sanguíneo, y los factores de crecimiento estimulan que una célula madre se convierta en una célula epitelial, en un neumocito, en un miocito, incluso hasta en neuronas, etcétera, ¿no? Tenemos factores del complemento y factores de transferencia que pertenecen al sistema inmunológico. Tenemos al factor de coagulación y al factor de inflamación, que bueno, esto forma parte de la cascada de coagulación cuando hay una hemorragia y, por medio de estos mecanismos la hemorragia bueno, se forma un coágulo de sangre y posteriormente la reparación tisular. La composición y la función de las proteínas y enzimas. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Existen 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales y 11 son no esenciales. Aquí, por ejemplo, tenemos en color verde a los esenciales y en color azul tenemos a los no esenciales. Recordemos otra vez que los no esenciales son los que el cuerpo puede sintetizar y los esenciales son los que deben obtenerse a partir de la dieta. La función de las proteínas, como ya lo platicamos hace rato, es estructural, que forman parte de músculos, piel, tejidos, entre ellos, bueno, necesita otros elementos o compuestos como son el colágeno y la queratina, y ayudan al transporte, eh, ayudan a la defensa del sistema inmune, ya hablamos del factor de complemento y de transferencia, y regulación en forma de hormonas. Hay una vitamina, que es la vitamina B12, que es esencial para la producción de glóbulos rojos y para la función neuronal, que no se produce de forma natural en el hígado y que esta tampoco viene incluida en los alimentos, en las dietas veganas. Entonces,
ojo aquí, a las personas que llevan dietas veganas deben consumir suplementos con vitamina B12 para no verse afectados en las funciones de esta vitamina. La importancia médica de las proteínas, bueno, radica, como ejemplo, tenemos a la hemoglobina, que transporta oxígeno, es una proteína que transporta, que está adherida, bueno, es una proteína que forma parte de los glóbulos rojos y que su función principal es transportar oxígeno eh, desde los pulmones hasta los tejidos. Su deficiencia causa anemia, afectando los niveles de energía de los pacientes y el funcionamiento celular. El otro ejemplo es la insulina. Bueno, en la primera imagen tenemos a la hemoglobina. Vemos su estructura proteica y en caso de que un paciente presente anemia, pues lo que hay que hacer es transfundirle paquetes globulares o de sangre. En el segundo caso tenemos a la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Su deficiencia o resistencia puede causar diabetes mellitus, afectando el metabolismo energético. Entonces ya vemos que en la segunda columna de imágenes vemos que vemos al páncreas, que es donde se secreta, donde se crea y secreta la insulina. Y en caso de no tenerla o de no producirla, necesitamos administrar dosis de insulina humana. En otro ejemplo, como de enzimas de importancia médica, tenemos a la amilasa, que participa en la digestión de carbohidratos y sus niveles se analizan para diagnosticar enfermedades pancreáticas como la pancreatitis. Entonces, si nuestro páncreas no la produce, necesitaríamos igual suplementarla. Y la lactasa es responsable de la digestión de la lactosa, que es el azúcar presente de la leche, y productos lácteos. Su deficiencia provoca intolerancia a la lactosa, causando síntomas digestivos como edema y dolor abdominal, como inflamación y dolor abdominal. En caso de no producirla de forma natural, entonces tenemos que suplementarla eh, como un suplemento, como un medicamento cada vez que consumamos lácteos. Las proteínas tienen distintos niveles de organización estructural que determinan su función y estabilidad y se pueden clasificar en 4 niveles. El primer nivel, que es la primera imagen, es la estructura primaria, que es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Determina la identidad y la función de la proteína, como la insulina. Como ejemplos tenemos a la insulina, que posee una cantidad específica, una secuencia específica de aminoácidos. La segunda imagen o la segunda estructura, o la estructura secundaria, ocurre cuando una cadena de aminoácidos forma estructuras repetitivas y organizadas y puede adoptar dos formas principales. Alfa hélice, que es una estructura helicoidal estabilizada por puentes de hidrógeno, y lámina B plegada, que es una estructura en forma de hoja plegada. Entonces aquí vemos los dos ejemplos. Que en este caso la queratina presente en el cabello y las uñas y es rica en hélices alfa. La estructura terciaria es el desdoblamiento tridimensional de la proteína. Se estabiliza por interacciones como puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro y fuerzas electrostáticas. Como ejemplo tenemos a las enzimas como la lactasa, cuya estructura terciaria permite su actividad catalítica. Y la estructura cuaternaria se forma cuando dos o más cadenas polipeptídicas se ensamblan en un complejo funcional. Y como ejemplo tenemos a la hemoglobina, que está compuesta por 4 subunidades que transportan oxígeno. Cada nivel de organización es importante para la función y la estabilidad de las proteínas. La regulación enzimática es un conjunto de mecanismos que controlan la actividad de las enzimas para regular las reacciones bioquímicas, eh, más bien para garantizar que las reacciones bioquímicas ocurran en el momento y velocidad adecuado dentro del organismo. La regulación enzimática pues es muy importante para el equilibrio bioquímico y para el metabolismo celular. Se lleva a cabo mediante distintos procesos.
Entre ellos son la regulación alostérica, que se basa en la unión de una molécula a un sitio diferente del centro activo de la enzima. Puede activar o inhibir la función enzimática según las necesidades celulares. Por ejemplo, la fosfofructosinasa en la glucólisis es regulada por el ATP y por el AMP. La modificación covalente implica cambios químicos en la enzima como la fosforilación, acetilación y metilación. Puede activar o desactivar la enzima dependiendo de la señal molecular recibida. Como ejemplo tenemos el glucógeno fosforilasa, que se activa mediante la fosforilación en el metabolismo del glucógeno. La regulación por inhibidores se da cuando una molécula disminuye la actividad de la enzima. Y esta puede ser competitiva, que es cuando un inhibidor compite con el sustrato por el centro activo. Tenemos a la no competitiva, que se une a otro sitio de la enzima afectando el funcionamiento, y tenemos la irreversible, que modifica permanentemente la enzima inactivándola. Por ejemplo, la aspirina inhibe a la enzima ciclooxigenasa, reduciendo la inflamación. Y otro proceso de regulación es la inducción y represión genética, que controla la síntesis de enzimas mediante la activación o represión de genes específicos. Regula la cantidad de enzimas producidas según las estructuras del organismo. Como ejemplo tenemos a la lactasa, cuya producción disminuye en la adultez y en algunas personas, causando la intolerancia a la lactosa. Em, las enzimas desempeñan un papel muy importante en la promoción de la salud humana, ya que facilitan procesos biológicos esenciales y se utilizan en diversas aplicaciones médicas y terapéuticas. Su empleo abarca desde la digestión hasta el tratamiento de enfermedades. Aplicaciones clínicas o médicas de las enzimas en la salud humana tenemos, pueden ser en la digestión y metabolismo. Y las enzimas digestivas como la amilasa, lipasa, proteasa ayudan a descomponer los alimentos en moléculas absorbibles en el intestino delgado, mejorando la función gastrointestinal y previniendo trastornos digestivos. Otra aplicación es el tratamiento de enfermedades genéticas, como la fibrosis quística, donde ciertas enzimas no funcionan correctamente. La terapia de reemplazo enzimático puede mejorar la calidad de vida del paciente. Otra aplicación es la regulación de la glucosa en la diabetes. La glucosa oxidasa es una enzima utilizada en biosensores para medir los niveles de azúcar en la sangre, ayudando al manejo y control de la diabetes. Tenemos terapias contra enfermedades cardiovasculares, como las enzimas, con la enzima la streptokinasa y la uroquinasa ayudan a disolver coágulos sanguíneos en pacientes con riesgo de trombosis, reduciendo el peligro de infartos y accidentes cerebrovasculares. La aplicación en la medicina regenerativa, como la colagenasa, también se utiliza en tratamientos de cicatrización y regeneración de tejidos, favoreciendo la recuperación de heridas y quemaduras con ayuda de factores de crecimiento de ácidos fibroblásticos. Y bueno, como conclusión, eh, tenemos que a través de esta actividad se ha profundizado el conocimiento de los carbohidratos, lípidos y proteínas, destacando su papel esencial en el metabolismo y en la salud. Los carbohidratos son la principal fuente de energía, con moléculas como la glucosa, el almidón, y son fundamentales en el funcionamiento celular. Los lípidos son esenciales para el almacenamiento de energía, la estructura en las membranas celulares y la producción de hormonas. Las proteínas desempeñan funciones estructurales y metabólicas, facilitando la reparación de tejidos y la actividad enzimática. Eh, Se explicaron las diferencias entre aminoácidos esenciales y no esenciales, la regulación enzimática y su proceso en la digestión y el tratamiento de enfermedades. Y también se recomienda reflexionar sobre la importancia de una alimentación equilibrada, garantizando el consumo adecuado de macronutrientes. Se recomienda que en cada alimentación
estén incluidos los tres grupos de nutrientes. Y bueno, además de realizar ejercicio al menos 3 días a la semana sin dejar que pasen más de 48 horas entre, perdón, sí, que no debemos dejar que pasen más de 72 horas entre ejercicio y ejercicio para mantener buena salud y bienestar en el organismo. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias.